ya en instantes vamos a establecer un Zoom muy importante, una conversación a través de videollamada, porque queremos hablar un poco de la situación también de los pueblos originarios, de las diferentes etnias que residen en nuestro país, porque así como, ¿verdad?, el resto de los paraguayos está teniendo problemas con el COVID, también existe una alta penetración de la enfermedad dentro de estas comunidades indígenas, muchas de ellas localizadas en el Chaco, otras en el departamento de Concepción, Caguazú, Cazapá, etcétera, muchas también en la periferia, ¿verdad?, de Capital y Central. Entonces queremos saber un poco cuál es la situación actual, al menos con estas comunidades. Efectivamente, se habla de al menos 300 indígenas que ya habrían dado positivo a las pruebas de COVID-19 y bueno, además de todos los problemas que tienen en estas comunidades, ¿verdad? El tema de la precariedad en la que viven, los entornos en los que se mueven, incluso a veces esa migración que tienen que hacer, Sí. ¿verdad? Porque quieras o no, siempre vemos aquí en Asunción mismo a algunos grupos de indígenas que están merodeando, recorriendo o que vienen para hacer algunos reclamos, ¿verdad? Y luego retornan a sus comunidades. Y el tema de la pandemia y compañía no paró ese tipo de reclamos o reuniones que tienen, por ejemplo, en el Instituto del Indígena, que los obliga a salir de sus comunidades y a venir a la capital. Eso hace que exista ese contacto con gente de esta zona, que es una zona roja, y por qué no podría terminar siendo un vehículo para llevar el virus a sus comunidades. Y después, ¿qué pasa, verdad? Llega el virus a la comunidad y ¿quién los atiende? ¿Dónde acuden? ¿Cómo se detecta o no el tema de los casos positivos? ¿Tienen cerca o no lugares para hacerse la toma de muestras? Y todo el problema que acarrea, ¿verdad?, el tema de la precariedad a la hora de atender a los pacientes. De hecho, que me gustaría preguntarle, ¿verdad?, ya porque en instantes, pero en segunditos nada más va a estar con nosotros la directora de Salud Indígena, la doctora Dalila Oviedo. Le quiero preguntarlo de entrada, cuando se comuniquen con nosotros, ¿cómo hacen, ¿verdad?, el testeo? Porque hay comunidades, Mariano, que sienten un poquito más de recelo y no permiten, ¿verdad?, la intervención, podemos decir, de ciertas autoridades, de ciertos organismos a su comunidad propiamente, ¿verdad? Que es también toda una cuestión que tiene mucho que ver con la parte cultural, y el desmonte, lastimosamente, hace que los indígenas tengan que emigrar, por ejemplo, a urbanizaciones porque ya no encuentran lugar donde normalmente tenían que estar o naturalmente estaban. Está la directora con nosotros, la doctora Dalila Oviedo, la directora de Salud Indígena. Bueno, te saludamos acá, directora. Buen día desde C9N, Primer Reporte. Mariano y Violeta estamos en estudio. Buenos días, ¿qué tal, Mariano, Violeta? Bueno, como ya estaban comentando, tenemos esa tarea con toda la población indígena. Hasta la fecha tenemos 286 casos positivos en diferentes comunidades indígenas y ahora estamos empezando a ver nuevamente un aumento. En las 2 últimas semanas tuvimos 15 casos positivos más de pacientes indígenas con COVID. Tenemos pacientes internados, no tenemos reportado que estén en terapia y hasta la fecha tenemos 31 casos de fallecidos desde los primeros casos que tuvimos en julio del año pasado. Y el tema de la estrategia de atención, doctora, ¿cómo se está haciendo? Ellos cuentan en las comunidades o en los departamentos algunos centros de salud a los que pueden acudir directamente. ¿Tienen ellos esa información? ¿Cómo se da un poco esa parte ya de la reacción ante un caso positivo y que pudiese complicarse, doctora? Sí, en ese caso, Mariano, te cuento que la mayoría de las comunidades indígenas están atendidas por las unidades de salud de familia. Estas unidades de salud de familia están trabajando con ellos desde el año pasado con respecto a las medidas sanitarias, y también cada vez que llegan a hacer la atención con todos los programas del Ministerio de Salud, siempre vuelven a recalcar las medidas sanitarias, que es lo más importante. En ese caso también quiero comentar que en los primeros casos que tuvimos en las diferentes comunidades indígenas, tanto la región sanitaria con todas las personas que siempre trabajan en las comunidades indígenas, también yo me apersoné a muchas de las comunidades indígenas hablando, ¿verdad?, de la importancia, porque existe una no creencia también acerca del virus. Entonces eso en algunas comunidades hace un rechazo con el tema de realizar el hisopado. De hecho, en muchas comunidades habíamos llevado una gran cantidad de hisopados para realizar, pero no tuvimos, vamos a decir,
el porcentaje de personas que queríamos que accedan a esa prueba. Ese es uno de los obstáculos que tenemos, ¿no? Así seguimos trabajando y apostando a la reflexión de todos los líderes indígenas. Otra cuestión muy importante, que en muchas de las comunidades indígenas también tenemos ya médicos indígenas que son funcionarios del Ministerio de Salud, también tenemos agentes comunitarios y promotores indígenas de salud que son los que nos están ayudando en todo este tema. Gracias a ellos llegamos de una forma, vamos a decir, un poco más fácil. Sí. Y también tenemos un consejo que es el que nos ayuda también en muchos de los obstáculos que tenemos. Ahora, doctora, cuando hablamos de la penetración del virus, ¿hablamos de qué departamentos, dónde se concentra la mayor cantidad de casos? En este caso no puedo decirte que tenemos concentrado un solo departamento porque estamos teniendo casos en Canindeyú, en Alto Paraná, Presidente Ayes, Boquerón, Cazapá, también en Amambay. O sea, también tenemos en la zona central porque tenemos las comunidades o núcleos, mejor dicho, que están asentadas en la zona urbana, sobre todo en central. Cuando hablamos del Chaco, directora, se habla o se plantea muchas veces la escasez sobre todo de servicios de salud pública, de calidad, de complejidad. Y uno recuerda que hay hospitales, por ejemplo, de las comunidades menonitas. ¿Existe actualmente, si es que usted conoce, si es que sabe, existe apertura de parte de esos hospitales hacia los indígenas que estén requiriendo tal vez atención por COVID? Para serte sincera con el tema de COVID, ¿hasta qué punto la parte de...? Porque hay un seguro médico que muchos de los indígenas que están en la zona central, vamos a decir ya la parte muy limítrofe de Presidente Ayes con Boquerón, muchas de las comunidades que están ahí y también las comunidades de Boquerón están en un seguro que es AMH, que trabajan con las comunidades, con los menonitas, y estos tienen una apertura, vamos a decirlo, de salud en cuanto a lo que sea vacuna, promoción, prevención, y tienen clínicas que están insertas cercanas al territorio de comunidades indígenas. De hecho, también se está viendo si se puede realizar un convenio entre esta modalidad de seguro privado que tienen los menonitas y el Ministerio de Salud. Se está trabajando en eso también. Hasta ahora son casi 18 comunidades indígenas que están insertas en ese seguro con los menonitas. Es importante eso, doctora, porque lastimosamente es una realidad, por ejemplo, de la falta de acceso a un hospital de calidad en el Chaco paraguayo, sobre todo en algunas localidades, ¿verdad? Sí, la distancia sobre todo es algo que nos juega una mala pasada a todos los funcionarios de salud. Yo estuve anteriormente como directora regional del Presidente Ayes y realmente llegar a muchas comunidades por la falta de camino de todo tiempo es algo que no podemos dejar de mencionar. En este año también vamos a inaugurar 4 nuevas unidades de salud de familia en las unidades, en algunos lugares, ¿verdad?, que no contaban con ese servicio, que ahora van a ser beneficiadas, y otras están en plena construcción. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo por proporcionarnos estos datos. Queríamos también hablar un poco de eso y seguramente más adelante vamos a seguir conversando sobre esos convenios en caso de que se puedan acordar, que van a ser sumamente importantes y relevantes para poder atender a los indígenas en nuestro país. Gracias, directora, muy amable, ¿sí? Muchísimas gracias, Violeta y Mariano. Directora de Salud Indígena, la doctora Dalila Oviedo, entonces conversando con nosotros sobre esta población, ¿sí?, que, bueno, es un poco menor, a veces prefiere mantenerse aislada, algunas de las etnias, pero que también está presentando casos positivos de COVID. Un dato no menor, 10% de los casos positivos son fallecidos. Sí. Ojo con eso, ¿verdad? 300 casi positivos entre las comunidades indígenas y 31 fallecimientos, que es preocupante realmente. Tenemos más información.